Bueno, pues nos vamos al bloque 2, que es el bloque del vocabulario, y vamos bajando o scrolling down hasta que lleguemos a technology, que es lo que estábamos viendo, como digo, en la sesión anterior. Eh, Abajo del todo, al final, hay como tres, no como, hay tres archivos. El primero fue social media, que son las redes sociales, aplicaciones, etcétera, que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. Que, bueno, si sabes aquí tal o habéis visto el vídeo, pues son quizás de las bastante, entre comillas, asequibles las palabras, la mayoría de ellas, porque están, o bien las utilizamos aquí tal cual en español, o hay casi que una traducción directa. Ahora vamos a ver el del word list, que es una lista de palabras tradicionales. Y luego el último, que realmente ese no es necesario que lo veamos. ¿Por qué? Porque el último es como una mezcla de esas palabras de la lista y también aparecería alguna, quizás de social media, pero ya en textos, ¿no? Es decir, para que, al igual que la semana pasada veíamos, como digo, todo lo referente a las aplicaciones, etcétera, etcétera, en textos, pues igual, esas palabras que ahora vamos a ver como en una lista, ¿vale? Las más importantes o algunas de las más importantes, no todas las de la lista, en ese último archivo las tendréis presentadas, como digo, dentro de un texto, ¿no? Que es lo ideal porque, bueno, es como uno entiende mejor, ¿no? El uso, el significado. Bueno, pues vamos allá. Technology Word List. Como es habitual, muchas palabras, pero recordad siempre lo que digo. No quiere decir que tengamos que estudiarlas todas, ni mucho menos, ¿vale? Sino que las más relevantes, ¿vale? Y, eh, y de repente, pues, según vais preparando, leerlas, porque en esa lectura comprensiva y demás, seguro que más de las que creéis se os quedan, y a la hora, pues, si nos ponen un texto donde haya tecnología, puede aparecer, esas palabras que vienen recogidas aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero nunca es la idea, ya sabéis, nunca es aprendérselas todas de memoria. Oye, si alguien es un friki del vocabulario, como me pasa a mí, que me obsesiona mucho lo de conocer palabras, todavía. Pero si no, no es necesario trabajar aprendiendo, o sea, no es necesario aprendérselas todas. Antes así, por ejemplo, que si recordáis el examen de prueba, el mock exam que se hizo, que fue sobre la gran barrera de coral, ¿no? En aquel momento, y aún no hemos visto nada de vocabulario de naturaleza, medio ambiente, y aún así el examen más o menos se pudo hacer, ¿verdad? Pues ahí está la prueba de lo que digo, ¿no? De que más o menos manejando cierto vocabulario más o menos básico, el resto, pues al menos que nos vaya sonando, que lo tenga más o menos, o sea, o que pueda asociarlo, pero no es necesario aprenderlo de memoria. Bueno, aquí hay, como veis en este listado, hay varios apartados, ¿no? Your computer, informatics, internet, video games, mobile phones, ¿vale? Y digamos, esto es como un poco más, entre comillas, tradicional, es decir, cosas eh, que todavía se utilizan o todavía están presentes de alguna manera, pero que vienen de un poco más. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el ordenador, ¿no? Pues keyboard, que es el teclado, o el mouse, el ratón, o los hard disk, que es el disco duro, ¿no? Esa parte tan importante. O, por ejemplo, printer o impresora, o esas que tienen, digamos, que no solo copian, sino que escanean también, ¿no? Eso es un all-in-one printer, que tiene scanner y también la función, o es un copier, una copiadora, ¿vale? Esta es all-in-one printer. Lo que pasa es que veis, aunque siguen existiendo lógicamente las impresoras, seguro que muchos tenéis en casa y tal, pero ya como hay tanto, que si con las firmas digitales, etcétera, tantos documentos, incluso oficiales, que no hace falta ni siquiera imprimirlos para tramitar y demás. CPU, que es el Central Processor Unit, ¿no? Que es esa parte de medio también tan importante. O Base Unit, la unidad o la placa base, ¿no? Motherboard, también es otra forma de hablar de esa placa base, como digo. Scan, como verbo escanear. Burn, CD, bueno, pues esto ya no se hace, pero era copiar. No sé si recordáis
que había un programa cuando se copiaban archivos en un CD, se hacía a través de un programa que era Burning, uno de los más famosos era Burning Rome, creo que era, ¿no? Que era como Roma ardiente. Bueno, pues venía de esto de que to burn es, o era la forma en la que se decía grabar en un CD o en otra plataforma de ese tipo un archivo. Las pantallas, screen, ¿ok? Y ahora son todas flat screen, ¿no? Ya casi que uno no recuerda cuando eran esas pantallas, ¿no? Igual que en las televisiones. Mouse mat, que es la alfombrilla del ratón, el pendrive o memory stick, que completo es USB memory stick o incluso flash drive. Estos tres términos se refieren a lo mismo, ¿no? Al lápiz de memoria, ¿no? Que también, aunque menos ya, pero también se sigue utilizando. USB port, puerto USB, que es esa entrada que tienen los ordenadores precisamente para utilizar ese pendrive y demás, ¿no? Por ejemplo, el que yo tengo tiene, sí, es que es de aquí del centro, tiene, no, es que recordaba que Paco antes de irse y demás, también tuvo que pedir unos ordenadores y quería que alguno llevara puerto USB, un USB port, y tuvo que especificarlo porque la mayoría ya por defecto vienen sin ese USB port, ¿no? Con las cloud, las nubes y todo eso, pues que desaparecen, ¿no? Speakers, los altavoces, to eject, cuando que también hay ya muchos ordenadores que ya no lo tienen, ¿no? Tenían esa entrada, ese reproductor de CD, se pulsaba botón y salía esa bandeja para meter el CD, eso es to eject, ¿no? Pues, literalmente eject es eyectar, salir de fluido. Install o desinstall a program, entonces sigue, ¿no? Ahora sería an app, ¿ok? Y fijaos que existe la diferencia, es posible que encontréis, como viene ahí, que program con una sola M, sin una E final, si aparece así, tal cual el spelling, como estáis viendo, entonces eso se refiere exclusivamente a un programa informático, porque un programa de radio, de televisión, es program terminado en una doble M seguido de una E. Pero si es como este, es technology. Y bueno, el escáner, que no sé por qué se repite ahí otra vez. Ok, now, informatics, ¿no? Que son pues ya conceptos, términos en torno a, ya no fundamentalmente de ordenadores, sino al mundo de la informática. Bueno, pues los ordenadores, ya sabéis que tenemos un PC, o podemos tener, o se tenía antes, un desktop computer, PC, es decir, un ordenador que aquí llamaríamos fijo, ¿vale? Pero que la mayoría de nosotros utilizamos seguramente el laptop, que es un portátil, ¿no? O bien un notebook, que es una especie de tablet, de ordenador más pequeño, o una tablet, ¿vale? Es lo que más se utiliza y tal, ¿no? Todo lo que se pueda llevar de un sitio a otro. Bueno, el software y el hardware, que eran estos dos componentes tan importantes, ¿no? El software es pues todo lo que se le mete, digamos, al ordenador de programas, aplicaciones, etcétera, mientras que el hardware es el equipo físico. Por cierto, hardware también se refiere a las ferreterías, ¿no? Hardware, con un apóstrofe y una S, serían en inglés los lugares que son como las ferreterías aquí en España. Operating System, el sistema operativo, Tool, una herramienta, Programming Tool, Application, que ya vimos, o App, ¿no? Que es lo que se suele utilizar incluso en castellano, con doble P. En una base de datos, Database Spreadsheet, que es una hoja de cálculo, ¿vale? El Excel y toda esta historia. Luego, aunque es más pequeño, dice Word Processor, que es el procesador de textos, es decir, el Word o el LibreOffice o el que se utilice, ¿no? Cuando yo escribo en un procesador de textos o escribo, ¿no? Por ejemplo, en una página introduciendo mi usuario y contraseña y demás, no es to write, sino que en inglés es, como dice a continuación, to type. To type in or to type into, ¿no? Type in the space, to escribe en el espacio, ¿no? To type in the space, to type into the space. Cuando, insisto, escribimos con teclas y demás, no es to write, es type, to type. Y el corta y pega, cut and paste, párrafo, un texto, lo que sea, pero es el cut, cortar, and paste, que es pegar.
Bueno, archivos también lo seguimos, aunque insisto, ya no se graben, o la mayoría no estén grabados en un formato físico, pero sigue existiendo el file, el archivo. Se graban, save a file. Se copian, copy a file. Se abren, open a file. Y muchas ocasiones y demás, además si nos lo recomiendan los que saben, oye, ordena tus archivos in a folder, en una carpeta. To crash o to freeze, ¿no? Esto es cuando el ordenador se queda to crash. Cuando estás trabajando y de repente se apaga, por la razón que sea, a lo mejor que si un virus, que si tal. Y to freeze es congelarse, ¿no? Literalmente. Yo creo que por lo menos por la experiencia propia, no sé vosotros y tal, que estos tipos de fallos ocurren cada vez menos, ¿no? Porque claro, la tecnología mejora mucho, eh, el procesamiento de la información cada vez más rápido, tienen más capacidad el ordenador, etcétera, etcétera. Bueno, eh, también podemos encontrarnos con bug o virus, que los dos significa lo mismo, ¿no? Pues los virus, ¿no? Que de alguna manera se puede contagiar al ordenador y crear ahí un desastre. Worm, que es un gusano, que es otra forma de virus. El spam, sobre todo en correo, es todo ese, lo que denominaremos ese correo basura, ¿no? Ese correo que nos llega y que no sirve pues, que ninguna publicidad o que no nos interesa, etcétera, etcétera. Bueno, está a hacker, que es un término que sí que habremos escuchado, que son aquellos expertos informáticos que lo que se dedican un poco es al lado oscuro, ¿no? A hacer, por ejemplo, chantajes, bloqueando, entrando en páginas web y bloqueándolas y pidiendo un rescate, eh, sabotear correos electrónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un hacker, siendo el verbo correspondiente a hack, ¿no? Sí, you can hack a computer or you can hack a system. Puedes hackear, que diríamos en castellano, un sistema, ¿no? Antivirus software para protegerse, firewall, que es el cortafuegos, también otra medida protectora, ¿ok? Y por último, en referencia a los estudios, pues tenéis computer science, que es lo que se estudia en la universidad, ¿no? Informática o ciencia de la informática. Information technology, que es no solo se utiliza en la educación, también en la empresa, para referirse un poco pues a todo aquello que incluya, ¿no? Ese trabajo con ordenadores, ese trabajo de Excel, procesadores de textos, presentaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que necesitemos, esa technology, para comunicar, para trabajar con esa información, hay ese campo, ese área genérica que se llama así. Internet, que ya vimos de aquí, muchos o varias de las palabras ya nos van a sonar. Bueno, es el Internet o the net, que, aunque no lo diga ahí, es The International Network. Eso es lo que significa Internet. International Network o red internacional, ¿no? Red global. Eso es lo que significa network. ¿Ok? Es decir, ese Internet sería, insisto, ese acrónimo de International Network, que da acceso a ese cyberspace, el ciberespacio. Y las tres W de las direcciones de Internet, pues son World Wide Web, que es red mundial. Worldwide, es por todo el mundo, web, la red, o the web simplemente. Que, bueno, contienen, ya sabéis que antes de la parte final, ese dot, ese punto. Bueno, más en relación con Internet, con las páginas y tal, bueno, pues web address, la dirección de una página web, website, la página web, o web page, es lo mismo, web page, website. Existen las homepage o simplemente home, que son la página primera, la página principal de un sitio de internet y que luego ya te distribuye, te da diferentes opciones de lo que puedes hacer en esa página. Tenemos como verbo to visit a website, literalmente visitar una website, ¿ok? Visit a website. Para poder entrar a internet necesitamos un software, concretamente un browser, es decir, un navegador, el Internet Explorer, el Chrome, el que sea. Ese es un browser. Viene del verbo to browse. Browse es el significado original, es cuando uno entra en una tienda y empieza a mirar. ¿Le puede ayudar en algo? No, solo estoy mirando. Pues ese estoy mirando es el browse, ¿no? Ver esto, ver lo otro y tal. Explorer es un sinónimo, se puede decir como sinónimo de browser, se puede utilizar. Search engine, pues son los buscadores. Literalmente se traduciría por motor de búsqueda, ¿vale? Pero son los buscadores, ¿no? El Google y cualquier otro.
Y search for, que es buscar, ¿no? Si os pasa como a mí, que utilizáis casi siempre el Google, cuando uno entra en la página de Google y tal, ¿no? Y pone Google con la celebración que esté ese día, y en el espacio donde yo voy a introducir la idea o el concepto o la palabra que quiero buscar, al lado, nosotros en español pone buscar, creo que eso, buscar o encontrar, ahora mismo no recuerdo. En la versión original en inglés es search, en ese cuadro que yo tengo que pulsar, esa tecla que tengo que pulsar en la página una vez que ya he introducido lo que quiero que busque, en inglés el original es search, buscar. Bueno, más verbos relacionados con Internet. Pues surf the net, que es navegar, to surf, utilizan como si se hiciera surf. Para entrar, cuando yo estoy en una página, pongo mi usuario, mi contraseña y tal, que es entrar en una página, es log in, a veces log on, e incluso a veces log in o log on to, ¿vale? De hecho, ya hay algunas páginas que en esa cosa horrible de no traducir ponen mete tu login o pon tu login o algo así, ¿no? Que es como usuario y contraseña. Bueno, pues eso es tu login. Y para salir, to log off, ¿ok? Si, no sé si por vuestras aficiones o necesidad de trabajo o lo que sea, si consultáis páginas en inglés, ese login, log off está presente siempre. Eh, y log off a veces puede ir seguido de un objeto de donde te salen. Por ejemplo, yo puedo decir log off o page o log off out of the page, ¿vale? Pero solamente log off también es posible. Bueno, online, on the net, el link, el banner, la barra de herramientas, toolbar, to click. Bueno, estos son más conocidos, es decir, los usamos más. Una cosa, ya que ha salido online y on the net, siempre que habléis, tengáis que decir en inglés, estoy en la página web, estoy en el archivo, estoy ese en inglés, cuando lo referimos, hablamos, estamos hablando de tecnología, tiene que ser on. I'm on the web page. I'm online. I'm on the file. ¿Ok? Nada de in. Los emails, pues enviarlo, ¿ok? La arroba, que es at. Eh, una cosa muy habitual es que adjuntemos un archivo, ¿no? Eso es lo que llaman los attached files, archivos adjuntos, que viene del verbo to attach. Luego, pues el subject, es decir, el asunto, inbox and outbox, ¿no? Que es eh, no recuerdo la palabra exacta, pero que es inbox, donde están los correos que te han llegado, y outbox, aquellos que han mandado, ¿no? Entrada, salida. Bueno, social network, que ya vimos, algo que ya está muy en desuso, creo yo, que es el chat room, aunque en cierta forma WhatsApp, con sus grupos y demás, no deja de ser un chat, ¿no? Un chat room. Nickname or username or password, ¿ok? Bueno, más bien nickname, username es cuando me piden un usuario y contraseña, pues el nickname o el username sería el usuario, password la contraseña, ¿no? Bueno, broadband o bandwidth, que esto es la banda ancha, ¿no? Hoy que tenemos, pues ya ves, la fibra óptica, el Starlink este de Elon Musk, ¿no? Que te llega la señal de un satélite que no sé qué, no sé cuánto, pues imaginaos. El server, el servidor, que es fundamental para distribuir esa señal de Internet. Wireless connection, es decir, el mal dicho por nosotros Wi-Fi, porque originalmente tiene que ser Wi-Fi, ¿ok? Wi-Fi. Download and upload, ¿no? Cargar o descargar. Update es actualizar, ¿no? Updates, esto de el, nos pide el ordenador te está pidiendo que actualices y tal, ¿no? Pues eso sería el update. Message board, o literalmente un tablón de mensajes, ¿no? Pues es ese espacio donde en las páginas muchas veces, ¿no? Si quieres contactar con nosotros o si quieres dejar algún mensaje, pincha aquí. Los post-it blogs que vimos el otro día, to have an internet connection o to have access to the internet, ¿no? Esto que nosotros decimos, tengo internet, ¿tienes internet? Bueno, pues es completo, sería to have an internet connection, ¿vale? O to have a connection. O también otra alternativa es tener acceso a internet, ¿no? To have access to the internet.
¿ok? Sería la forma más natural, hablar de esa connection, de access to the internet. Puedo decir, sería un poco como la forma más natural de hablar de esto. Video games, ¿ok? Otro campo que también ha avanzado mucho, pero que, bueno, básicamente un vocabulario básico como el que tenemos aquí nos viene bien. Bueno, primero el aparato, ¿no? La consola que llamamos videoconsola, en inglés es console, puede ser platform, puede ser incluso a device, ¿no? Device, que aquí está en plural, devices, es cualquier aparato tecnológico, normalmente que no sea excesivamente grande. Eh, tenemos lógicamente genres, géneros o types of game, pues role playing, lo marcan como RPG. De repente alguno de los que yo iba a decir ya no existe o ha evolucionado o tal. Action games, los shooting o shoot 'em up, que son estos ¿no? En el que tú lo que ves, lo que estás manejando es la metralleta, la pistola o el láser o lo que sea para ir matando gente. A ver, es así. Beaten up or fighting, pues son estos como ese clásico de Street Fighter, el Street Fighter, ¿no? En el que hay duelos, peleas entre dos personajes, ¿no? Eso es un beaten up, que sería como machácalo, eso es lo que significaría, o fighting game, ¿no? Los juegos de lucha. Y como diría mi marido, educational games, que son los aburridos, son educativos y demás, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas podemos encontrar o qué opciones o tal? Bueno, pues puede haber puzzles, quizzes, que son cuestionarios, hay tasks, tareas, ¿no? You can play a game completing tasks, o bien accomplishing missions, cumpliendo o llevando por puerto misiones. Quizás este es mucho más común ahora, e incluso fuera ya del mundo del videojuego, que son challenges, ¿no? Los retos, challenges. Y ya sabéis que está el término scrolling, del verbo scroll, que pues, es lo que hacemos constantemente con los móviles o también un ordenador, ¿no? Que es va a ir subiendo, ¿no? Eso es tu scroll. Cuando vamos subiendo la pantalla para pasar de un lugar a otro, eso sería el scroll. Gamer, que aquí también se utiliza el término, o player, que es el jugador. Player modes, modo de jugadores o modo jugador, el formato, pues los mandos, ¿no? Que decimos en general aquí, como es el control system o controller, o joypad, o incluso joypad controller, que son como los mandos de la Nintendo. A eso se refiere el controller. Si ya el joystick, este era como una palanquita, ¿no? Que uno cogía y tal. Eso es el joystick. Joypad, joystick. Ah, cuando se describen los juegos, ¿no? Y si sois jugadores, lo sabréis mejor, mucho mejor que yo, se habla de si son jugables, de qué interactividad permite, si son fáciles, como digo, de entrar en ellos, de manejar, etcétera. Eso sería gameplay o interactivity, se podría llamar, ¿no? Si aparece por ahí en algún texto lo de gameplay y demás, se refiere a si son juegos que por sus características, por su diseño, permiten de manera fácil o de manera sencilla, ¿no? Pues iniciarse en el juego, manejar a los personajes, moverse, etcétera, etcétera. Todo para entertainment, ¿no? Para el entretenimiento, como decía. Mobile phones, another world, otro mundo que también va cambiando constantemente, ¿no? El término general, o un término, mejor dicho, sinónimo de ese mobile phone, es el cell phone, ¿no? Seguro que Rubén escuchará un montón de veces al día como yo lo de celular. El celular, el celular. ¿Por qué? Porque esa Ya no forma de tanto. cell. ¿Eh? Ya no tanto, ya no tanto. Ah, ya no tanto. Ok, perfecto. Porque cell phone es como se suele decir en Estados Unidos. Y por extensión, la población de los países latinoamericanos y tal también utiliza la forma celular, aunque también utilicen móvil, ¿no? Pero se escucha mucho lo de celular. Bueno, el bloqueo, el autolock, el balance, ¿no? Que es a ver si lo digo, la cantidad de batería que uno tiene. Puede que esté baja, battery low, el cargador, charger. Eh, algo que ya viene de serie, que quizás cuando se hizo esto no era tan común, es el color display, ¿no? Que es cuando te aparece en pantalla quién te está llamando, ¿no? Los messages, los ESMS, que bueno, pues prácticamente siguen llegando algunos y veces incluso organismos oficiales también para ciertos trámites y tal te lo piden, pero bueno.
lo que es el común, no utilizamos casi el SMS para contactarnos, sino que están pues WhatsApp y todo eso. Como los ordenadores, los móviles también tienen los wallpapers, ¿no? Que son los fondos de pantalla con icons, con sus iconos. Cuando yo utilizo una aplicación para mensajearme con alguien, insisto, WhatsApp eh, o tal, que había otro, pero no recuerdo. Mensaje. Bueno, pues lo que hacemos, nosotros decimos, te voy a mandar un mensaje, te voy a mandar un WhatsApp. En inglés el verbo es to text. Y literalmente yo diría, ok, I'll text you later. I will text you later. Te mandaré un mensaje luego, te mandaré un WhatsApp luego, ¿vale? Y a toda esa actividad es el texting. Pero no es write, no es, ok, send a message, se podría decir. Pero la más habitual, la más natural es to text. Text me later. Oye, mándame un mensaje luego, mándame un WhatsApp luego, ¿no? Entonces, smartphone, teléfono inteligente, que es lo que significa smart. Smart significa elegante, pero también significa inteligente, ¿no? Y es de hecho la palabra que se utiliza con todos estos aparatos, ¿no? El smartphone, el smartwatch y todo. Bueno, puede ser que no tenga cobertura, el no coverage o también out of range, ¿no? También es común esa. Phone book, el listado, ringtone, el tono, claro está. Settings, los famosos, digo famosos ajustes porque cuando tenemos alguna historia, algo que queramos cambiar, siempre hay que ir a eso, a los settings, ¿no? Vibrating alert, ¿ok? La alerta que en lugar de ser con sonido, o no solo con sonido, sino también la vibración. Voicemail, bueno, esto era que no sé si se mantendrá, es con un contestador automático, pero digamos, pues lo ponía la compañía, ¿no? Entonces tú grababas un mensaje, a la persona le llegaba esa notificación a través del móvil y se escuchaba. Hoy, pues, con hacer una grabación en el WhatsApp y demás, si lo que quiero es eh, dejar ese mensaje, como digo, por voz y no hay problema. Full Divert, que era, esto es algo útil, yo creo que seguirá existiendo, y es que te llaman a ti, pero estás utilizando no el teléfono personal, sino el de empresa y demás, entonces si llamaban a tu teléfono personal, luego se podía derivar, divert, al, eh, a tu personal o al que estuvieras utilizando. Memory card, las applications, ok, que todo más o menos ya. Y para acabar, algunos phrasal verbs específicamente de móviles, nos han salido los textos muchos desde el principio, como es normal, si estamos trabajando con el inglés, los phrasal verbs, ¿vale? Estos verbos que se componen de un verbo en sí y de una partícula o de un adverbio. Bueno, pues esos de aquí son específicos de mobile. Por ejemplo, call back later, llamo más tarde, vuelvo a llamar más tarde. To get through o to get through to a person, que es contactar, poder contactar con alguien a través del teléfono, ¿no? Es como, I'll try to get through to you later. Intentaré llamarte o contactar contigo luego. Get through to a person. Hang up, colgar, look up, buscar un teléfono, un número de teléfono, todo lo que sea. Buscar en un listado, buscar en un diccionario. Es decir, cuando hay una enumeración de algo y entre esa enumeración yo tengo que buscar una cosa en concreto, eso es look up. Fundamentalmente se refiere a enumeración, a listas de palabras, diccionarios, enciclopedias, etcétera. Sería to look up. Y hold on, poner en espera. To hold on. De hecho, fuera de los móviles y tal, significa esperar. To hold on. Espera, espera. Y por último, palabras que también vais a encontrar por ahí. De repente, a lo mejor algunas no son tan comunes, pero que pudieran aparecer. Por ejemplo, a breakthrough. Breakthrough no es solo tecnología en general en ciencia, es un descubrimiento que supone un antes y un después, ¿no? Breakthrough. Por ejemplo, when Newton discovered the gravity theory or the gravity in the Earth, it was a breakthrough, ¿no? Cuando Newton descubrió la gravedad, pues eso es un breakthrough, porque es un descubrimiento, un avance científico en el que antes y un después, ¿no? A lo mejor habéis escuchado el término digital native o computer literate, que se refieren a la capacidad de las personas de manejar lo digital. Muchas veces hablamos de los muchachos y si tenéis
hijos o conocidos, o sobrinos, etcétera, que sean pequeños, vemos que tú le das el móvil y muchas veces ni, no hay que explicarle nada, sino que ya directamente ellos se manejan. Eso sería un digital native, un nativo digital. Si ha sido necesario adaptarse a una formación, como por ejemplo en mi caso, pues eso sería un computer literate, ¿no? Alguien que sabe manejar, un iniciado, un versado en la informática, ¿vale? Pero que ha tenido que aprender, ¿cierto? Cutting edge y state of the art son dos adjetivos un poquito raros, pero que suelen utilizarse cuando hay descubrimiento, cuando hay tecnología muy avanzada, porque significa eso, ¿no? Es como a la vanguardia de cutting edge technology o a state of the art computer, pues todo eso es lo que sería, pues eso, ¿no? La tecnología, palabras, etcétera, que es de lo último, ¿no? Con una tecnología, pues, de vanguardia, de primer orden, ¿no? Lo contrario, outdated, es decir, pasado de moda, ¿no? Device, la hemos dicho ya, equipment, el equipo o un equipo informático, tal, se dice igual, equipment, y parte de ese equipo o un componente de ese equipo, pues a piece of equipment, ¿no? Technological gadget o simplemente gadget. Mira, los gadgets son pequeños aparatos tecnológicos o mecánicos, pero como digo, que son pequeños. ¿Mm? Pues, por ejemplo, no sé, un smartwatch. Pues un smartwatch podría ser a gadget, ¿no? Porque es un aparato pequeño que tiene una serie de funciones y que te ayudan en algo. Electrical appliance, pues eso son los electrodomésticos, ¿no? Electrical appliance. Incluso a veces podrías encontrar simplemente appliance. Y cerramos con lo que está ahora, ¿no? Como diría Alicia Keys, on fire. Es decir, está, todo el mundo estamos hablando de eso, estamos un poco locos con esto de la AI, Artificial Intelligence, ¿no? En la que ya está llegando un punto en que parece que todo va a ser posible con Artificial Intelligence. ¿Que eso haga al mundo mejor? Bueno, pues un poco como todo. Habrá cosas buenas y cosas geniales. Ok, bueno, pues hasta aquí esta parte de technology. Y simplemente antes de sumergirnos en el mundo de las condicionales, volviendo a la sección de esta sección de vocabulario de tecnología, decir que el último que queda es Technology Word and Text, recordad, son palabras ya vistas, pero que, como digo, pues bueno, en lugar de ir así solas por listados y demás, pues ya vienen dentro de textos para que de esta manera eh, pues quede un poco más claro. ¿Vale? Ok. No sé si quiere comentar algo. Ok. Bueno, pues paramos aquí la grabación.